Honorable Asamblea, quiero informarles que se encuentran con nosotros diversos líderes sociales, empresarios, comerciantes, profesionistas, líderes sociales de la ciudad de Puebla, invitados por Rebeca Bañuelos. Bienvenidos, compañeras y compañeros, que hoy van a presenciar esta sesión solemne en honor a las relaciones entre la República Hermana de Guatemala y de México. Sean bienvenidos al Senado de la República. Y ya llegó ella. Se reanuda la sesión solemne convocada para distinguir la relación diplomática con nuestro país vecino del sur como muestra de afecto y de amistad. El 6 de septiembre de 1848, México y Guatemala formalizaron relaciones diplomáticas, por lo que en este año se conmemoran 175 años de esa vinculación. Entre los gobiernos de Guatemala y México se han suscrito más de 40 acuerdos bilaterales, lo que pone en evidencia la profunda y dinámica relación de cooperación entre nuestras naciones. México y Guatemala sustentan su política exterior en los principios fundamentales de contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto
y la defensa de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados, además de una sólida relación diplomática entre nuestras naciones. Es por ello que le doy la bienvenida al Senado de la República al diputado Manuel Eduardo Conde Orellano, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Guatemala. Sea bienvenido, señor diputado. Le doy la bienvenida al maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de América Latina y del Caribe, al señor Romeo Ruiz Armento, embajador de México en Guatemala, al señor Marco Chica Sosa, embajador de Guatemala en México. Asimismo, saludo la presencia de las distinguidas personalidades integrantes de diversas representaciones diplomáticas acreditadas en México. Es un honor recibir la visita de todas y de todos ustedes a esta sesión solemne. Me permito presentar a mis compañeras senadoras y senadores de la mesa directiva que se encuentran con nosotros, a la senadora vicepresidenta Ana Lilia Rivera Rivera, a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, vicepresidenta, a la secretaria senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado y a quien ha sido destacada promovente de esta sesión solemne, a la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en el Senado de la República. Solicito a la Asamblea ponerse de pie para entonar nuestros himnos nacionales.
Favor de tomar asiento. Honorable señor Manuel Conde Orellana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de nuestra hermana República de Guatemala y representante en este acto solemne de nuestra hermana República, a la cual nos unen los primeros 175 años de relaciones diplomáticas francas y amistosas. Maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Compañeras y compañeros, honorable asamblea. Licenciada Sandra Mayorga, esposa del honorable diputado Manuel Conde, bienvenida. Estimados funcionarios de la Embajada de Guatemala en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señores cónsules, cónsules honorarios que nos distinguen con su presencia. Mi intervención busca reconocer con profundidad el papel que ha jugado Guatemala y México en la concurrencia con nuestros hermanos países de América Latina y el Caribe. Sin duda, su presencia honra esa amistad franca, señor legislador. En esta sesión solemne honramos 175 años del establecimiento de los vínculos y la amistad entre Guatemala y México. Debo destacar que esta iniciativa surge a propuesta de la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, la cual tuvo la anuencia de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios integrados en esta Asamblea Legislativa. En 1848, nuestros países habían declarado como naciones independientes y soberanas. Decidieron avanzar para iniciar una larga historia amistosa, sólida. Nuestra frontera común de casi 1000 kilómetros, en la que coinciden 3 estados, Chiapas, Tabasco y Campeche, y 22 municipios de México, con 5 departamentos y 24 municipios de Guatemala, también es un espacio de mexicanos y guatemaltecos. Es un espacio donde conviven familias, conviven tradiciones, donde el proceso de transculturización nos identifica. Uno de los temas más relevantes de la relación bilateral, sin duda, es el tránsito de la migración. Nuestra frontera común es una zona que aspira a la prosperidad y el desarrollo económico, al respeto de los derechos humanos y a la inclusión. El Senado de la República afirma su solidaridad con víctimas y familiares que en ese tránsito pierden la vida. La migración implica una serie de fenómenos que es necesario seguir abordando para encontrar soluciones. Sin duda, nuestros países se han hermanado para atender ese fenómeno poblacional. Hace 3 años, en febrero del 2020, el Senado de la República realizó una sesión solemne en honor a la visita del presidente Alejandro Gianmatei, el primer mandatario de Latinoamérica que recibió el pleno de esta Cámara en su actual conformación. Recientemente, en febrero de este año, el señor embajador Mario Bucaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, acompañó al senador Eduardo Ramírez,
expresidente del Senado, en la inauguración de la exposición fotográfica El Jaguar y el Quetzal. Hoy reafirmamos que estas ceremonias son una pequeña pero muy significativa muestra de la voluntad de esta soberanía para contribuir con nuestra relación. Por ello deseamos que nuestros amigos guatemaltecos confíen en que México es un país solidario, que los recibe con cariño, que recibe a refugiados de América Latina y de cualquier parte del mundo, a las personas que buscan trabajar y vivir en paz. Siempre, siempre será para ellos México su casa. Estimado colega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Guatemala, valoramos y agradecemos su presencia, la de su comitiva y del señor embajador Chicas Flores y su equipo de trabajo. Les reiteramos nuestro aprecio, nuestra amistad y les solicitamos sean el amable conducto para transmitir al pueblo guatemalteco nuestros mejores deseos de un futuro próspero común. Agradecemos a las invitadas y a los invitados que nos acompañan a esta sesión solemne y de manera especial a las y los distinguidos embajadores y al cuerpo diplomático que nos honra con su presencia, la cual al Senado de la República nos llena de orgullo y de satisfacción. En ese contexto, se concede ahora el uso de la palabra al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante, señor senador. Muchas gracias, estimado presidente, senador Alejandro Armenta. Saludo a la mesa directiva y doy la más cordial de las bienvenidas al diputado Manuel Conde, representante del Congreso de Guatemala. Sea bienvenido a la Casa del Federalismo Mexicano. Saludo también al subsecretario de Relaciones Exteriores, a Maximiliano Reyes Flores. Bienvenido. A Romeo Ruiz, amigo, embajador de México en Guatemala. Bienvenido. Quiero agradecer la oportunidad que se me da para hablar a nombre del Senado de la República a propuesta de la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, por haberme propuesto ante la Junta de Coordinación Política. Estamos en una sesión solemne, reunidos para conmemorar el 175 aniversario de la relación México-Guatemala, relaciones diplomáticas. Esta relación inició el 6 de septiembre de 1848. Como naciones compartimos una historia, compartimos desde la época prehispánica la civilización y la cultura maya. Compartimos momentos de definición en la independencia de América, de Centroamérica, frente a la corona española. Por eso no es casual que Guatemala y México transiten en la cooperación y en la buena fe y el entendimiento de sus pueblos. Los ecos de la independencia de América Latina se escuchaban desde los primeros años del siglo XIX. Ejemplo de esto fue el levantamiento de Totonicapán, allá con Atanasio Tzul, un indígena que promovió una independencia genuina y natural.
Sin embargo, el proceso de independencia de Centroamérica culminó el 15 de septiembre de 1821. Con el rompimiento de sus lazos con la corona española, se integró al Imperio Mexicano. En 1823, las 5 naciones de la República Centroamericana se unieron y se disolvió en definitiva en 1939. 7 años después, un 21 de marzo de 1847, se fundó la República de Guatemala a través del decreto número 15, firmado por el presidente Rafael Carrera. Si bien es cierto, Centroamérica logró su emancipación sin violencia, también es cierto que durante la historia de este país se dividieron en 2 corrientes. Por un lado, los conservadores en Guatemala y por el otro lado, los liberales. Los conservadores querían mantener los privilegios en la Iglesia, mientras que los liberales querían cortar esos privilegios y fortalecer su autonomía y su independencia y fortalecer el comercio local. Estas 2 corrientes de pensamiento ideológico no solamente acontecieron en México, en Guatemala, acontecieron en toda la América a través de lo que se conoce como lo que es el federalismo, a través de la división de poderes, inspiradas en John Locke, en Montesquieu, en Juan Jacob Rousseau. Este fue el momento del parteaguas que en Guatemala se sienta a través de 3 épocas. La época republicana de 1821 a 1871. La época liberal de 1871 a 1944. Y después la época revolucionaria de 1944 a 1954. Llegaron 2 periodos posteriores, que es la contrarrevolución y el conflicto armado de 1954 a 1996. A partir del año 1996 se establece un periodo de paz, de concordia en esta nación centroamericana, donde por primera vez fue firmado esos acuerdos y se mantienen incluso monumentos a la paz en la capital de Guatemala, pero también en una ciudad que tiene límites, que tuve la oportunidad de ser alcalde en aquella época. Se establece un nuevo monumento de la paz allá en Comitán, Chiapas, en el año 2008. Este precedente es importante porque la paz se hace para que nunca más los cuerpos militares estén frente al poder y sean la democracia auténtica y la democracia civil la que impere en el país de Guatemala. Nos une entre México y Guatemala, como bien lo señaló el presidente de la mesa directiva, 5 departamentos: Huehuetenango, Quetzaltenango, Retauleo. Y estos departamentos tienen una convivencia, como todos bien saben, yo soy originario del estado de Chiapas. Y allí en Chiapas se mantiene una relación de cooperación internacional en materia de comercio, pero también en materia turística, también en la gastronomía y también en nuestro lenguaje. Cuando alguien se refiere a un muchacho y se dice muchá, nosotros entendemos porque tenemos el mismo lenguaje. Cuando nos referimos a un niño allá en Guatemala y en los límites de Chiapas, también se utiliza la palabra patojo. Tenemos tantas cosas en común entre Chiapas y Guatemala
que mis hermanos allá del Soconusco, el 70% de la economía depende del tránsito entre guatemaltecos y mexicanos, que se llevan productos mexicanos para comercializarse allá en la República de Guatemala. Hablar entonces de nuestra cooperación y de nuestra relación diplomática es emular a dos culturas que en la parte prehispánica estuvieron juntas. Nosotros arrancamos este año con la buena relación diplomática en un encuentro que denominamos el encuentro del jaguar y el encuentro del quetzal. Se llevó a cabo en la casa de Jicotencal, el antiguo palacio del Senado. El quetzal es el símbolo de la cultura de los guatemaltecos, mientras que el jaguar representa una unión entre la cultura maya, de las que compartimos en comunión en el sur de México y en la parte de Centroamérica. Por eso es que para este Senado hoy tenemos una gran congratulación para poder establecer más años de cooperación, y estoy cierto que así va a ser. Tenemos un respeto profundo a los migrantes que vienen en mejores búsquedas de oportunidades. Somos un país solidario y fraterno, y déjenme dar una aportación. La mayor productividad que se da de café en el sur de México se hace en Chiapas. Y gracias a la mano de obra que viene de Guatemala, que vienen, por cierto, bien pagados, con sus integrantes de su familia, ahora tenemos en puerta una discusión que seguramente se va a aprobar. Darle asistencia de seguridad social a los jornaleros agrícolas temporales. Y les tengo una mejor y buena noticia. 7 días es el permiso que tienen de estancia quienes nos visitan de manera turística. En próximos días seguramente vamos a aprobar para que llegue a estar a 21 días la estancia de las familias guatemaltecas en los límites de la frontera sur. Este Senado trabaja con sentido hospitalario, humanitario, y dejen reconocer este día a esta gran patria que son ustedes. Guatemala, gente buena. Guatemala, gente trabajadora. Y México siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Como decía José Martí, haga hombres quien quiera ser pueblos. Y nosotros estamos haciendo patria y tener ese espíritu de una América unida. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Eduardo Ramírez Aguilar. Conforme al acuerdo aprobado para normar la celebración de esta sesión solemne en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Guatemala, el honorable diputado Manuel Eduardo Conde Orellano dirigirá un mensaje a la Asamblea. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante, señor diputado. Señor presidente del Senado de la República, señores y señoras miembros de la mesa directiva, senadora Beatriz Paredes, querida amiga, señores senadores y senadoras de la República, señores embajadores Romeo Ruiz Armento y Marco Tulio Chicas, señores cónsules honorarios, invitados especiales, señores miembros de las representaciones diplomáticas, señores representantes de los medios de comunicación, invitados especiales. Representa un privilegio y un honor para mí estar este día en este Senado.
quiero decirles que me siento en casa. Mi mundo es el mundo parlamentario. Mi mundo es el Congreso de la República de mi país. Soy tercera generación de congresistas en familia. Así que llegar a este recinto, Casa de la Democracia Mexicana, es venir a casa, es sentirme en familia. Y por esa razón quisiera en primer orden agradecer a México, a su gente, a su pueblo, todo lo que ha dado a mi país, todo lo que nos ha dado México, más allá de una buena vecindad. México ha sido con Guatemala un pueblo solidario, un pueblo amable, un pueblo fraterno. Y eso muchas veces se pone a prueba en los momentos de dificultad. México sabe lo que es vivir un terremoto. En Guatemala lo vivimos en 1976. Y quiero decirles que nunca olvidaré cuando el pueblo mexicano se hizo presente con la entidad CONASUPO y nos llevaban alimentos a los pueblos devastados por el terremoto. Nunca olvidaré los rescatistas, nunca olvidaré las brigadas que en ese momento llegaron al país. Cuando digo primero agradecer, es también agradecer a México. Lo que México hizo por nosotros cuando asumimos el reto de terminar la lucha armada interna, que en aquel momento llevaba 31 años de vigencia. En 1991, México abrió sus puertas, abrió su mente, abrió su corazón y sus brazos para que se desarrollaran en México los diálogos por la paz de Guatemala. Tuve el enorme privilegio de ser presidente del equipo negociador que por parte del gobierno llevó a cabo esa negociación con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que aglutinaba a los grupos guerrilleros guatemaltecos. Y fue México, fueron sus autoridades y fue su pueblo el que supo ser solidario con nosotros. Afortunadamente, para 1996 alcanzamos la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Y así como México creyó en nosotros en 1991 y concluimos en 1996 ese esfuerzo, me honra mucho decirle a ustedes, que son la representación democrática del pueblo de México, que ese esfuerzo valió la pena, que de 1996 a la fecha nunca más se ha emplazado un arma entre hermanos guatemaltecos, que desde ese momento nunca más volvimos a vivir la experiencia de la muerte entre hermanos. Eso se sembró en territorio mexicano. Ese esfuerzo lo iniciamos acá y con mucha satisfacción, pero con mucha responsabilidad afirmo que eso, en lo que México nos acompañó, dio ese fruto que 25 años después nos llena de satisfacción y de alegría, no solo por haber callado las armas, sino por haber sido capaces de abrirle las puertas anchas a la reconciliación. Y aquellos hermanos que un día portaron un arma perteneciendo a los grupos guerrilleros, o aquellos hermanos que portaban las armas por ser miembros del ejército, o ser miembros de las patrullas civiles, o ser miembros de los comisionados militares, esos hermanos se reencontraron en paz. Esos hermanos hoy trabajan unidos.
Esos hermanos volvieron a sus pueblos, volvieron a sus tradiciones y costumbres, y hoy son gente que trabaja unida buscando el desarrollo y la prosperidad de sus comunidades. El ser ejemplo para muchos países que han vivido la experiencia de las luchas armadas internas, y poder decir eso en este recinto me llena de satisfacción y me llena de compromiso para seguir trabajando en mi país por esa construcción de la paz social en la que estamos encaminados. Pero no podía menos que dar gracias a México, y en este lugar y ante ustedes, señores y señoras senadores, porque es lo menos que podemos hacer. Ahora quiero llamar a algunas reflexiones. Primero, como bien lo decía o lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Guatemala y México sabemos de dónde venimos, sabemos en dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. Y eso nos une aún más. La vida en común no solo en nuestras zonas fronterizas. En nuestras zonas fronterizas es una feliz realidad. Tenemos familias guatemaltecas viviendo en México y familias mexicanas viviendo en Guatemala. Tenemos familias que se han unido, casando hijos e hijas. Tenemos compadres y comadres que bautizan hijos en las zonas fronterizas. Y eso nos une, y eso nos estrecha, y eso nos identifica. Pero más que eso, tenemos muchos jóvenes guatemaltecos formándose en universidades mexicanas. Tenemos muchos emprendedores mexicanos haciendo empresa en Guatemala. Tenemos la presencia de importantes grupos empresariales mexicanos que son atraídos por la economía de nuestro país. Nos precia decir que tenemos 23 años de tener una estabilidad cambiaria y monetaria que es atractiva para la inversión, y los grupos empresariales mexicanos han acudido con acierto a buscar su participación en la economía guatemalteca. Tenemos mucho en común, tenemos retos, tenemos ideales, tenemos objetivos. Hoy, que vivimos en un mundo globalizado, podemos decir que las relaciones entre Guatemala y México son de la cotidianidad. Los vuelos que nos trasladan de un país a otro, las vías de carretera que nos comunican. Tenemos 8 puestos fronterizos y estamos por activar 3 fronteras de atención común. Eso es la unidad que estamos viviendo entre Guatemala y México. Tenemos espacios que debemos cuidar. Compartimos la cuenca de Mirador, que es la que tiene la presencia de la metrópoli más importante de la civilización maya. Es un territorio en común la cuenca de Mirador, y es responsabilidad nuestra, mexicana y guatemalteca, cuidar ese espacio para ofrecerlo al mundo como uno de los recintos en los cuales vivió una civilización que, comparada con otras civilizaciones, superó por mucho la ciencia, la investigación, la medicina, la arquitectura. Y eso es nuestro, es de México y es de Guatemala, y es algo que debemos cuidar. Tenemos tanto en común. Nos apreciamos de saber y sentir que la democracia en México se consolida, que las instituciones democráticas funcionan en México. Pero de la misma manera, en Guatemala consolidamos la democracia y caminamos por la ruta correcta en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Tenemos retos en común. Uno de los grandes retos en común nos representan las migraciones irregulares. Las migraciones irregulares que ya no son solo de centroamericanos, que buscan llegar más al norte de México, pero que tienen que transitar por Guatemala y por México. Esas migraciones irregulares hoy son también de gente que viene del Caribe, de personas asiáticas, que gente que viene de otras latitudes, pero que necesariamente tienen que cruzar nuestros territorios. Esas migraciones irregulares
nos ha llevado a muchos de los guatemaltecos a sufrir tragedias en suelo mexicano. Pero tengo que reconocer y tengo que expresar la gratitud de Guatemala porque hemos visto la voluntad de la institucionalidad mexicana en términos de la investigación, en términos del juzgamiento, en términos del castigo y, por qué no decirlo, también en términos de la reparación justa para aquellos que por razones ingratas han dejado sus vidas calcinados o bien ahogados dentro de un contenedor. México se ha portado como se debe portar. La institucionalidad mexicana ha funcionado, ha sido responsable y tenemos gratitud también por eso. Las migraciones irregulares. El migrar es un derecho humano, pero regularizar esas migraciones es deber de Guatemala y de México. Y en eso hemos sido solidarios acompañantes, hemos sido solidarios ejecutores de las medidas que corresponden de uno o del otro lado de las fronteras. Con eso en común podemos decir que hay otros flagelos que también enfrentamos con valor y decisión dentro del marco de nuestras legislaciones. Enfrentamos los flagelos de la droga, enfrentamos los flagelos del tráfico de armas y los flagelos de la trata de personas. Pero eso lo hacemos en común. Nuestros sistemas de seguridad están muy bien comunicados, están muy bien coordinados y hacemos esa lucha permanentemente. Dicho esto, me permito ahora mencionar en este recinto: tenemos cada día más que hacer. Tenemos cada día más que hacer para generar el desarrollo y la prosperidad en nuestros pueblos. Tenemos cada día más que hacer para sacar a muchos guatemaltecos y mexicanos de la pobreza, para sacarlos de la marginación y para sacarlos a espacios de oportunidad. Y ese deber lo tenemos quienes estamos en la toma de decisiones. Ese deber lo tenemos quienes podemos influir positivamente para cambiar la vida de esta gente. Y eso también nos identifica con México. Vemos que en México hay un esfuerzo sostenido para llevar el desarrollo a los lugares más lejanos, a los lugares más olvidados. Y en Guatemala estamos también en ese esfuerzo. Esa causa común nos permite hoy, mañana, pasado mañana, saber que México tiene en Guatemala un solidario acompañante en sus esfuerzos y Guatemala tiene en México un solidario acompañante en sus esfuerzos. Dicho esto, yo me permito terminar mi alocución diciéndoles: ustedes hoy representan a un país ejemplar para el mundo. Ustedes hoy representan a un país que supo insertarse en el primer mundo, insertarse en los comercios internacionales, insertarse en los esfuerzos colectivos válidos y legítimos dentro del marco de una democracia que ustedes construyen cada día. Eso para nosotros es un ejemplo, eso para nosotros es una motivación y eso para nosotros es un reto. Les invito de todo corazón a que visiten Guatemala. Les invito de todo corazón a que lleguen a nuestro país, que puedan ver que tenemos también mucho que ofrecer, que tenemos mucho que dar y que estamos como ustedes dispuestos a compartirlo. Gracias, hermanos mexicanos. Gracias, hermanos senadores. Gracias, hermanos parlamentarios, porque hoy la diplomacia parlamentaria es y debe ser esa diplomacia que una a nuestros pueblos, que una a quienes estamos en las posiciones políticas, que una a quienes estamos dispuestos a transformar nuestros países para que sean sociedades mejores, que sean sociedades en las que dé gusto vivir y que sean sociedades en las que nuestros esfuerzos se vean reflejados en el bienestar de todos los mexicanos y de todos los guatemaltecos. Gracias por este espacio que me han brindado. Gracias por esta oportunidad y celebro, como celebran ustedes, 175 años de vida de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. 175 años que nos han servido para aprender unos de otros. 175 años que deben de estar en la memoria de las generaciones presentes y futuras. Gracias, hermanos mexicanos. Ha sido para mí un honor
un privilegio y un gusto enorme poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Señor presidente y diputado Conde Arellano, muchas gracias por su mensaje. A nombre del Senado de la República le agradezco su visita y la de su comitiva a esta sesión solemne. Su asistencia a estas sesiones muestra de la importancia de mantener los contactos entre nuestras instituciones parlamentarias. Agradezco a las distinguidas invitadas e invitados que hoy acompañan al señor diputado Manuel Eduardo Conde Arellano, y de la misma forma les pido que nos acompañen para la fotografía oficial, si son tan gentiles, José Luis Alvarado Valenzuela, al señor Daniel Ruiz, al señor Martín Alonso Borrego, a la señora Dora Elizabeth Olmedo Santos, al señor Romeo Ruiz Armento, a la licenciada Sandra Mayorga, al excelentísimo señor Marco Tulio Gustavo, al señor Carlos Reyes, al señor Javier Dávila Torres, al señor Raúl Rocha Cantú y al señor Federico José Villacorta Mirón, si son tan gentiles. Bienvenidos. Qué bien. Bienvenidos. ¿Aquí el embajador? Hola, mucho gusto. Adelante. Bienvenidos. Ya se acordó. Por favor, ya me acuerdo.
Muchas gracias. Vamos a continuar con esta sesión solemne. Solicito a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Cortesía se sirvan a acompañar a nuestras invitadas e invitados hasta las puertas de este recinto cuando ellos deseen retirarse. En ese mismo sentido, quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia al cuerpo diplomático que hoy nos acompaña, al señor embajador de Hungría, excelentísimo señor Zoltán, al señor embajador de la República de Paraguay, excelentísima señora Gloria Amarilla Costa, a el cuerpo diplomático que nos acompaña con la embajadora de la República de Dominicana, excelentísima señora María Isabel Castillo Baez, al señor embajador del Reino de Tailandia, excelentísimo señor Paisán, a la señora embajadora de Ucrania, excelentísima señora Oksana, bienvenida. Al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Francisco Javier Arias Cárdenas. Al señor embajador de la República de Costa Rica, excelentísimo señor Pablo Heriberto Abarca, así como al señor embajador de la República de Argelia Democrática y Popular, excelentísimo señor Belkans, y desde luego a los integrantes del cuerpo diplomático de Australia, la señora Patricia Holmes, encargada de negocios, al encargado de negocios de la República de Haití, el señor Rodi Jean, así como al encargado de negocios de la República de Honduras, el señor Dimas Alexi Escobar, como de Rumania, excelentísimo señor Gabriel Lazurca. De la República de Austria, al ministro Jans, encargado de negocios, así como al encargado del cuerpo diplomático, excelentísimo señor Óscar Lorenzo. También del Estado Plurinacional de Bolivia nos acompaña el ingeniero Ricardo Aguirre, primer secretario, como de la República de Nicaragua, a su excelentísimo señor Juan Carlos Gutiérrez, a la representación de la República Portuguesa, excelentísimo señor Manuel María Camacho, al representante de la República Libanesa, excelentísimo señor Sami, de la República de Cot, excelentísimo señor Robert Lee, y de la República de Ecuador, ministro Alfonso Polo. Muchas gracias, distinguidos ministros y integrantes del cuerpo diplomático de nuestros países hermanos. Solicito a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Cortesía se sirvan a acompañar a nuestro representante de la República Hermana de Guatemala hasta las puertas de este recinto. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia.